Hola, me alegra tanto que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale me gusta y suscríbete a mi canal, y cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha viajado mi historia. Mi nombre es Juan Martínez, tengo 72 años, y hoy voy a contarte cómo mi propio hijo me robó toda mi jubilación, peso por peso, durante 3 años completos. Pero también te voy a contar cómo logré que pagara por ello de la manera más perfecta que puedas imaginar. La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue un martes por la mañana, cuando fui al banco a retirar dinero para comprar los medicamentos de mi esposa María. La cajera me miró con esa expresión que conoces cuando algo no está bien, esa mezcla de pena e incomodidad que te hiela la sangre. Don Juan, me dijo suavemente, su cuenta solo tiene 847 pesos. 847 pesos. ¿Cuándo debería haber tenido más de 28,000 pesos de mi pensión del mes anterior? Me quedé ahí parado, sintiendo como el piso se movía bajo mis pies. María me esperaba en casa, necesitaba sus medicamentos para el corazón, y yo no podía entender qué había pasado con nuestro dinero. Pero esa no era la primera vez. Durante meses había notado cosas raras, falta de dinero aquí y allá, movimientos que no podía explicar, números que no cuadraban cuando revisaba mis estados de cuenta con mis lentes de aumento. Cada vez que le preguntaba a mi hijo Carlos sobre esto, él tenía una explicación perfecta. Papá, se te olvida que compraste esto, me decía. Recuerda que pagaste aquello. Y yo, como un tonto, le creía. Porque era mi hijo. Porque había vivido en nuestra casa durante 5 años después de su divorcio. Porque le había dado trabajo en mi pequeño taller de carpintería. Porque confiaba en él con mi vida. Esa mañana en el banco, con apenas 847 pesos en mi cuenta, supe que algo estaba terriblemente mal. Pero nunca imaginé que lo que descubriría después me rompería el corazón de una manera que no creía posible a mi edad. Mi hijo Carlos no solo me había robado mi jubilación, no solo había vaciado las cuentas que María y yo habíamos construido con 45 años de trabajo honesto, también había destruido nuestros ahorros para emergencias médicas, había hipotecado nuestra casa sin nuestro conocimiento, y había mentido tan perfectamente que casi me convence de que yo estaba perdiendo la razón. Pero si crees que esta historia termina con un viejo quebrado y traicionado, te equivocas completamente. Porque resulta que después de 7 décadas en este mundo, he aprendido algunas cosas sobre la paciencia, la observación, y sobre todo, sobre cómo hacer que la justicia llegue de la manera más poética posible. Cuando terminé de investigar todo lo que mi hijo había hecho, cuando reuní cada recibo, cada documento, cada evidencia de su traición, no solo recuperé cada peso que nos había robado, también me aseguré de que aprendiera la lección más importante de su vida, de una manera que nunca olvidará. Esta es la historia de cómo pasé de ser una víctima a ser el arquitecto de la justicia más perfecta que he visto en mis 72 años de vida. Y te prometo que cuando llegues al final, vas a entender por qué a veces la venganza se sirve mejor fría, muy fría. Para que entiendas por completo lo que pasó, necesito contarte quiénes éramos antes de que todo se viniera abajo. María y yo llevábamos 48 años casados. Nos conocimos cuando yo tenía 24 años y trabajaba como carpintero en una fábrica de muebles. Ella tenía 22 y trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno. Construimos nuestra vida peso por peso, ahorro por ahorro. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada tampoco. Compramos nuestra casa en 1985 con un crédito que pagamos religiosamente durante 20 años. Criamos a Carlos y a su hermana Elena. Los mandamos a la universidad, los apoyamos cuando formaron sus propias familias. Cuando me jubilé en 2018, tenía una pensión decente de 32,000 pesos mensuales, más los ahorros que habíamos acumulado durante décadas, 450,000 pesos en una cuenta de ahorro y otros 200,000 pesos en un fondo de emergencia para gastos médicos. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con dignidad nuestros últimos años. Carlos había sido siempre nuestro hijo problemático. Elena se casó, tuvo sus hijos y construyó su propia vida estable. Pero Carlos tuvo 3 trabajos diferentes en 5 años, se divorció después de solo 2 años de matrimonio, y siempre tenía alguna crisis financiera que lo traía de vuelta a nuestra puerta. Cuando llegó a casa en 2020, después de su divorcio, venía destrozado. Papá, me dijo esa noche, con lágrimas en los ojos, lo perdí todo. Mi esposa se quedó con el apartamento. Tengo deudas, no tengo dónde vivir. María y yo no dudamos ni un segundo. Era nuestro hijo. Acondicionamos el cuarto de atrás,
Le dimos trabajo en mi pequeño taller de carpintería que aún manejaba como hobby, y lo apoyamos emocionalmente para que se recuperara. Durante esos primeros meses, realmente parecía estar mejorando. Carlos se levantaba temprano, trabajaba conmigo en el taller, ayudaba a María con las compras. Por las tardes se quedaba en su cuarto, decía que estaba buscando trabajo por internet, enviando currículums, tomando cursos en línea para mejorar sus habilidades. Nosotros lo creíamos, lo apoyábamos. Incluso le prestábamos dinero cuando decía que necesitaba algo para alguna entrevista de trabajo o algún curso. Pero había pequeñas cosas que no cuadraban, como el olor a alcohol en su ropa por las mañanas, cuando supuestamente había estado toda la noche estudiando, o los sonidos que venían de su cuarto a altas horas, voces, música, como si estuviera viendo videos o jugando algo en su computadora. También estaban las llamadas telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando alguien entraba a la habitación, y los paquetes que llegaban por correo, siempre dirigidos a él, que él abría rápidamente y guardaba sin explicar qué eran. María empezó a preocuparse primero. Juan, me decía mientras preparaba el café en las mañanas, algo no está bien con Carlos. Anoche lo escuché hablando solo en su cuarto y sonaba agitado. Yo siempre tenía una explicación. Debe estar hablando por teléfono con alguien del trabajo. O probablemente está viendo alguna película. Porque no quería aceptar que mi hijo de 42 años pudiera estar mintiéndonos después de todo lo que habíamos hecho por él. El primer movimiento extraño en nuestra cuenta bancaria fue en marzo de 2021. Un retiro de 5,000 pesos que yo no recordaba haber hecho. Cuando le pregunté a Carlos, me mostró un recibo arrugado de una ferretería. Papá, ¿no recuerdas? Compramos material para reparar el techo del taller. Tú me diste tu tarjeta porque se te olvidó la tuya. Y sí, habíamos reparado el techo. Y sí, yo a veces se me olvidaban las cosas. Tenía 69 años. Era normal tener algunos lapsos de memoria. Carlos me lo había explicado con tantos detalles, con tanta paciencia, que me sentía avergonzado de haber dudado. Pero los movimientos siguieron. 3,000 pesos aquí, 7,000 allá. Siempre con una explicación perfecta. Siempre con un recibo o una historia que tenía sentido. Y yo, como un idiota, siguiendo creyéndole a mi propio hijo. La mañana que me quedé con solo 847 pesos en mi cuenta bancaria fue el momento en que algo cambió dentro de mí. Esa sensación de confusión y autoduda que había estado cargando durante meses se transformó en una determinación fría y calculadora que no había sentido en años. Llegué a casa y le dije a María que había tenido un problema en el banco, que necesitaba revisar unos documentos. No le conté sobre los 847 pesos, porque no quería preocuparla innecesariamente. Todavía tenía la esperanza de que fuera algún error del sistema bancario. Pero en el fondo de mi corazón ya sabía la verdad. Esa tarde, cuando Carlos salió a buscar trabajo, comencé mi investigación. Primero, saqué todos nuestros estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses. Los extendí sobre la mesa del comedor y comencé a revisar cada transacción con una lupa, literalmente. Lo que encontré me heló la sangre. No eran solo los retiros grandes que había notado antes. Había docenas de transacciones pequeñas que no recordaba. 500 pesos aquí, 1,200 allá, 800 por acá. Todas hechas con nuestra tarjeta de débito. Todas en horarios cuando yo supuestamente estaba durmiendo, cuando había salido a comprar medicinas para María. Pero lo más chocante fueron las transferencias en línea. Cantidades enormes. 15,000, 20,000, hasta 30,000 pesos, transferidas a cuentas que no reconocía. Los nombres de los destinatarios eran compañías que nunca había escuchado. Bet365 México, Caliente Sports, Poker Stars Cashier. Mi hijo estaba apostando. Con nuestro dinero. Con la jubilación que María y yo habíamos ganado con 45 años de trabajo honesto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando al techo, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho como un tumor. Pero también sentí algo más. Una claridad mental que no había tenido en meses. Por fin entendía por qué siempre faltaba dinero. Por fin entendía las mentiras, las excusas, las explicaciones perfectas. Al día siguiente, mientras Carlos estaba en el taller, revisé su habitación. Sé que fue una violación de su privacidad, pero él había violado mucho más que eso. Había violado nuestra confianza, nuestro futuro, nuestra seguridad. En el cajón de su escritorio encontré recibos que me confirmaron mis peores sospechas. Recibos de casas de apuesta,
comprobantes de depósitos a sitios de juego en línea, y lo más desgarrador de todo, impresiones de sus ganancias y pérdidas que mostraban claramente que había perdido más de 200,000 pesos en los últimos 8 meses. 200,000 pesos. Más de la mitad de nuestros ahorros de toda la vida. Pero eso no era todo. También encontré documentos que me hicieron temblar de ira, copias de una hipoteca sobre nuestra casa. Carlos había usado documentos falsificados para conseguir un préstamo de 300,000 pesos, usando nuestra casa como garantía. Nuestra casa, la casa que María y yo habíamos pagado durante 20 años, estaba ahora hipotecada sin nuestro conocimiento. También había cartas de cobranza de diferentes bancos y casas de préstamo. Carlos debía dinero por todas partes. Tarjetas de crédito que había sacado usando nuestra dirección, préstamos personales que había conseguido mintiendo sobre sus ingresos, incluso deudas con prestamistas que amenazaban con consecuencias legales si no pagaba pronto. La imagen completa era aterradora. No solo nos había robado nuestros ahorros, sino que había comprometido nuestra casa y había acumulado deudas que sumaban más de $500,000 de pesos. Esa noche, cuando Carlos llegó tarde oliendo alcohol y con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como la máscara de un mentiroso compulsivo, no le dije nada. Solo le pregunté cómo había ido su día de búsqueda de trabajo. Muy bien, papá, me dijo, igual que siempre. Tengo una entrevista muy prometedora la próxima semana. Mentía con tanta naturalidad que por un momento casi me hizo dudar de la evidencia que había encontrado en su propia habitación. Pero ya no era el mismo hombre ingenuo que había sido durante 3 años. Ahora era alguien con un propósito muy claro: documentar cada mentira, reunir cada evidencia y asegurarme de que Carlos pagara por lo que nos había hecho. Lo que no sabía era que después de trabajar 45 años en diferentes oficios, había aprendido a ser muy paciente cuando se trataba de conseguir justicia. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective privado de tiempo completo. Cada vez que Carlos salía de casa, yo investigaba. Había decidido que antes de confrontarlo, necesitaba conocer la verdad completa. Toda la verdad. Y déjame decirte, la verdad era mucho peor de lo que había imaginado. Contraté a un investigador privado llamado Roberto Sánchez, un hombre de unos 50 años que había sido recomendado por el abogado de mi vecino. Le costó 8,000 pesos, dinero que saqué de una pequeña cuenta de ahorros que tenía escondida para emergencias y que, gracias a Dios, Carlos no había descubierto. Roberto trabajó durante una semana siguiendo a Carlos, revisando sus actividades, investigando sus movimientos financieros con métodos que yo nunca podría haber usado. Lo que descubrió fue devastador. Mi hijo no solo tenía un problema de juego, tenía una adicción que había destruido completamente su vida y ahora estaba destruyendo la nuestra. Roberto me mostró fotos de Carlos entrando y saliendo de casinos durante horarios cuando supuestamente estaba buscando trabajo. Video de él en casas de apuesta clandestinas en barrios que yo ni siquiera conocía. Registros de transacciones que mostraban que en un solo día había perdido 45,000 pesos, más de lo que María y yo gastábamos en 2 meses. Pero la revelación más devastadora vino cuando Roberto investigó las deudas reales de Carlos. No eran solo los $500,000 de pesos que yo había encontrado en sus documentos. Las deudas totales sumaban más de 800,000 pesos. 800,000 pesos. 8 veces mi jubilación anual. Una cantidad que María y yo jamás podríamos pagar, ni siquiera si vendíamos todo lo que teníamos. Roberto me explicó que Carlos había estado usando nuestra información personal para sacar créditos en diferentes instituciones. Había falsificado firmas, había usado copias de nuestras identificaciones, había mentido sobre nuestros ingresos para conseguir préstamos que después usaba para apostar. Don Juan, me dijo Roberto esa tarde en su oficina, su hijo los ha metido en un problema legal muy serio. Si no hacen algo pronto, van a perder su casa, y ustedes podrían ser demandados por deudas que nunca contrajeron. Esa noche llegué a casa sintiendo como si me hubieran golpeado con un martillo. María estaba viendo televisión en la sala, Carlos estaba en su cuarto estudiando, y todo parecía normal. Pero yo sabía que nuestra vida familiar era una mentira completa. No pude evitarlo. Esa noche, después de que María se durmió, fui al cuarto de Carlos y lo confronté. «Necesitamos hablar», le dije. Él levantó la vista de su computadora con esa expresión inocente que ahora me daba náuseas. «¿Qué pasa, papá?» «Sé lo que has estado haciendo, Carlos. Sé lo de las apuestas. Sé lo del dinero robado. Sé lo de la hipoteca sobre nuestra casa». Por un momento, su máscara se cayó completamente. Vi pánico en sus ojos.
luego desesperación, luego algo que parecía alivio. Papá, comenzó, y su voz se quebró. Puedo explicarlo todo. 8 meses, le dije. Durante 8 meses me has estado mintiendo todos los días. Has robado nuestros ahorros. Has hipotecado nuestra casa. Has acumulado deudas de 800,000 pesos. ¿Qué explicación puede haber para eso? Entonces comenzó a llorar. No el llanto manipulador que había usado durante años para conseguir dinero, sino un llanto real, desesperado, el llanto de alguien que finalmente había sido descubierto. Papá, estoy enfermo, me dijo. No puedo parar. Cada vez que apuesto, pienso que esta vez va a ser diferente, que voy a ganar todo de vuelta, que voy a poder devolverte todo el dinero. Pero siempre pierdo más. ¿Y nuestra casa?, le pregunté. ¿También apostaste en nuestra casa? El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Esa noche, después de que Carlos me confesó todo, cada mentira, cada robo, cada documento falsificado, me quedé despierto hasta el amanecer. No porque estuviera triste o furioso, aunque ambas emociones estaban ahí. Me quedé despierto porque por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. Sabía exactamente qué tenía que hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que compártela conmigo en los comentarios. Carlos creía que confesarlo todo había resuelto el problema. Creía que con lágrimas y promesas de cambio podría arreglar 3 años de traición sistemática. Creía que yo iba a seguir siendo el padre ingenuo que había sido durante tanto tiempo. Se equivocaba completamente. A la mañana siguiente, mientras él dormía la resaca de su confesión nocturna, yo ya estaba ejecutando un plan que había estado formándose en mi mente durante semanas. Un plan que no solo recuperaría nuestro dinero, sino que se aseguraría de que Carlos aprendiera la lección más importante de su vida. Porque resulta que después de 72 años en este mundo, he aprendido que a veces el amor más grande que puedes mostrarle a alguien es no permitir que destruya su vida, sin importar lo doloroso que sea el proceso de salvarlo. La mañana después de la confesión de Carlos, me desperté a las 5:30 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. María todavía dormía. Carlos probablemente tenía resaca emocional, y yo tenía trabajo que hacer. Mi plan era simple en concepto pero complejo en ejecución. No solo iba a recuperar nuestro dinero, sino que iba a usar las propias herramientas de Carlos para hacerlo. Iba a convertir su adicción al juego en el instrumento de su propia rehabilitación. Primero, llamé al investigador Roberto. Necesito que hagas algo más por mí, le dije. Necesito que averigües exactamente cómo funciona el sistema de autoexclusión de casinos y sitios de apuesta en línea. Roberto me explicó que existían mecanismos legales para prohibir que una persona apostara. Podías inscribirte voluntariamente en una lista de autoexclusión, o en casos de adicción severa, un familiar podía iniciar un proceso legal para prohibir el acceso a casinos y sitios de apuesta. Pero don Juan, me advirtió, esto requiere documentación médica y legal. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Perfecto, le respondí. Tenemos tiempo. Mi segundo paso fue contactar al Dr. Ramírez, un psiquiatra especializado en adicciones que había conocido cuando un vecino tuvo problemas similares. Le expliqué la situación de Carlos y le pregunté sobre opciones de tratamiento. Para casos tan severos como el que me describe, me dijo el Dr. Ramírez, recomendamos internamiento voluntario de 90 días, seguido de terapia intensiva y participación en grupos de apoyo. Pero la persona debe estar dispuesta a aceptar ayuda. ¿Y si no está dispuesta?, le pregunté. En casos donde la adicción representa un peligro para el bienestar financiero de la familia, podemos iniciar un proceso de internamiento involuntario de emergencia. Pero necesitamos evidencia clara del daño causado. Evidencia. Eso era algo que tenía en abundancia. Mi tercer paso fue el más doloroso pero necesario. Contacté a Elena, mi hija. No le había contado nada sobre la situación porque no quería preocuparla, pero ahora necesitaba su apoyo. Papá, me dijo cuando le expliqué todo. ¿Por qué no me dijiste antes? Podríamos haber evitado que esto llegara tan lejos. Porque tenía esperanza de que Carlos cambiara por sí solo, le respondí. Pero ahora necesito tu ayuda para salvarlo, aunque él no quiera ser salvado. Elena, que era contadora, revisó todos los documentos que había reunido. Su análisis fue aún más preciso que el del investigador. Carlos nos debía exactamente 847,362 pesos. Había comprometido nuestra casa por 300,000 pesos adicionales y tenía deudas activas con 2 instituciones diferentes. Papá,
Me dijo, legalmente hablando, Carlos ha cometido fraude documental y robo. Podrías presentar cargos criminales. No quiero mandarlo a la cárcel, le respondí. Quiero mandarlo a rehabilitación. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Carlos fingía buscar trabajo y yo fingía creer sus mentiras, construí mi estrategia como si fuera un general preparando una batalla. Contacté a cada una de las instituciones donde Carlos tenía deudas. Les expliqué que era un anciano cuyos documentos habían sido usados sin autorización y que estaba dispuesto a negociar pagos y ellos estaban dispuestos a presionar por una solución legal. Hablé con 3 diferentes abogados especializados en derecho familiar y financiero. Todos coincidieron. Tenía un caso sólido para recuperar el dinero y para forzar tratamiento psiquiátrico. Pero mi golpe maestro fue algo que Carlos nunca vio venir. Recordé que durante sus confesiones nocturnas, Carlos había mencionado que tenía una cuenta en un sitio de apuestas donde había ganado mucho dinero, pero que nunca había retirado porque seguía apostando las ganancias. Esa cuenta tenía 73,000 pesos en ganancias virtuales que él nunca había tocado. Con la ayuda de Roberto, averiguamos que legalmente esas ganancias pertenecían a Carlos, pero que él había usado información bancaria nuestra para depositar dinero inicial en esa cuenta. Eso significaba que podíamos reclamar tanto el depósito inicial como las ganancias, especialmente si demostrábamos que el dinero depositado había sido robado. También descubrí algo que Carlos no sabía. Desde hacía 3 meses, el sitio de apuestas había estado enviando notificaciones a nuestro correo electrónico, que él había usado como contacto de respaldo, sobre ganancias no reclamadas y ofertas para retirar dinero. Mi plan final tomó forma. Iba a usar el sistema legal para forzar el cierre de todas las cuentas de apuesta de Carlos. Iba a reclamar todas sus ganancias no retiradas. Iba a negociar reducciones en sus deudas a cambio de pagos inmediatos. Y iba a internarlo en rehabilitación usando las mismas leyes que protegían a familias de adictos. Pero antes de ejecutar todo esto, tenía que asegurarme de que Carlos no pudiera huir o destruir evidencia. Necesitaba mantenerlo cerca, confiado, sin sospechar que se acercaba el día de rendir cuentas. Así que hice algo que me rompió el corazón, pero que era necesario. Seguí fingiendo ser el padre ingenuo que él creía que era. El martes 15 de marzo de 2022, exactamente 3 meses después de descubrir el robo, ejecuté mi plan con la precisión de un relojero suizo. Carlos se despertó esa mañana sin saber que sería el último día de su vida anterior. Desayunó tranquilo. Me preguntó si necesitaba ayuda en el taller. Incluso me dio un beso en la frente antes de salir supuestamente a una entrevista de trabajo muy importante. Lo que no sabía era que a las 10 de la mañana tenía una cita, no con un empleador, sino con el doctor Ramírez, 2 oficiales de la Policía Civil, un trabajador social y un notario público. Mientras se salía de casa, yo activé la primera fase de mi plan. Llamé simultáneamente a 6 sitios de apuesta en línea donde Carlos tenía cuentas activas. En cada llamada, expliqué la misma historia. Era un anciano de 72 años cuyos documentos habían sido usados fraudulentamente por un familiar con problemas de adicción. Tenía documentación legal que probaba el fraude, y estaba solicitando el cierre inmediato de las cuentas y la retención de todos los fondos hasta que se resolviera legalmente la situación. En 4 de los 6 sitios, me dijeron que necesitarían documentación, pero en 2 de ellos, incluyendo el sitio donde Carlos tenía 73,000 pesos en ganancias no reclamadas, me dijeron que podían congelar las cuentas inmediatamente y programar una cita para resolver el reclamo. A las 11:30 de la mañana, Roberto me llamó. Don Juan, Carlos acaba de salir del casino. Está caminando hacia la casa de apuestas de la calle Morelos. Praquito con la Phase 2. Procede, le respondí. La fase 2 era brillante en su simplicidad. Roberto entró a la casa de apuestas 5 minutos después que Carlos. Se acercó al gerente y le mostró una orden de restricción temporal que habíamos conseguido esa mañana. Carlos Martínez tenía prohibido apostar en cualquier establecimiento dentro de la ciudad hasta que se resolviera una investigación legal sobre el uso fraudulento de documentos familiares. Roberto me contó después que Carlos se puso pálido cuando el gerente le pidió que se retirara del establecimiento. Intentó argumentar, pero cuando Roberto le mostró la documentación oficial, Carlos entendió que algo había cambiado fundamentalmente. A las 2 de la tarde, mientras Carlos probablemente estaba en pánico tratando de entender qué había pasado, yo estaba en el banco con Elena, nuestro abogado, y documentación completa del fraude, iniciando el proceso para recuperar control de nuestras cuentas y revertir las transacciones no autorizadas. El gerente del banco, un hombre joven que había visto casos similares,
Fue extremadamente cooperativo. Don Juan me dijo, podemos bloquear todas las transacciones futuras inmediatamente y podemos iniciar un proceso de reversión de cargos por fraude que debería recuperar aproximadamente el 60% de lo robado en los últimos 6 meses. 60% de 6 meses equivalía a más de 150,000 pesos. No era todo, pero era un comienzo. A las 4 de la tarde, Carlos llegó a casa en estado de pánico total. Me encontró sentado en la sala con María, Elena, el doctor Ramírez, el trabajador social y los 2 oficiales. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero su voz ya no tenía la confianza manipuladora de siempre. «Carlos», le dije con toda la calma del mundo, «estos señores están aquí para ayudarte. Vas a internarte voluntariamente en un centro de rehabilitación para adicciones, o vas a ser internado involuntariamente. Tú decides». «Papá, no puedes hacer esto», comenzó, pero el doctor Ramírez lo interrumpió. «Señor Martínez», le dijo al doctor Ramírez, «hemos revisado la documentación que su padre nos proporcionó. Su adicción al juego ha puesto en riesgo no solo su bienestar, sino el bienestar financiero y emocional de su familia. Bajo la Ley de Protección Familiar, podemos proceder con internamiento involuntario de emergencia». Vi cómo la realidad golpeó a Carlos como un martillo. Durante 3 años había manipulado, mentido y robado, siempre creyendo que podría controlar la situación. Ahora, por primera vez, estaba enfrentando consecuencias reales. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó finalmente. 90 días de internamiento, respondió el doctor Ramírez, seguido de terapia ambulatoria intensiva y participación obligatoria en grupos de apoyo por 1 año. «Y durante ese tiempo», añadí yo, «vamos a resolver el desastre financiero que creaste. Vamos a vender todo lo que tienes de valor. Vamos a reclamar todas las ganancias que dejaste en sitios de apuestas y vamos a negociar reducciones en las deudas que acumulaste». Carlos me miró con una expresión que nunca olvidaré, mitad resentimiento, mitad alivio. Creo que una parte de él había estado esperando este momento durante años. «¿Y si me niego?», preguntó. Uno de los oficiales le respondió. «Entonces procederemos con internamiento involuntario, y adicionalmente su padre puede presentar cargos criminales por fraude documental y robo. En ese caso, después de la rehabilitación, enfrentaría cargos penales que podrían resultar en hasta 5 años de prisión». El silencio que siguió duró aproximadamente 30 segundos, pero se sintió como una eternidad. Finalmente, Carlos asintió con la cabeza. «Acepto el internamiento voluntario», dijo. Esa tarde, mientras Carlos empacaba una pequeña maleta bajo la supervisión del trabajador social, yo sentí algo que no había experimentado en 3 años: esperanza real. No era venganza lo que estaba ejecutando. Era justicia. Era more tough. Era el último intento de un padre de salvar a su hijo de sí mismo, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. Los primeros 30 días después del internamiento de Carlos fueron los más difíciles y a la vez los más liberadores de mi vida. Por primera vez en 3 años, María y yo podíamos dormir sin preocuparnos de que nuestro dinero desapareciera durante la noche. Pero también fueron 30 días de trabajo intensivo para reconstruir lo que Carlos había destruido. Elena tomó una semana de vacaciones para ayudarme a organizar todo. Juntos, fuimos a cada banco, cada casa de préstamo, cada institución donde Carlos había creado problemas. Con documentación completa del fraude y cartas del doctor Ramírez confirmando su internamiento por adicción severa, logramos negociar reducciones significativas en la mayoría de las deudas. La casa de préstamo que había hipotecado nuestra casa aceptó cancelar la hipoteca a cambio de un pago de 180,000 pesos, mucho menos que los 300,000 pesos originales, pero aún así una cantidad enorme para nosotros. Aquí fue donde mi plan mostró su verdadera brillantez. ¿Recuerdas las ganancias que Carlos había dejado sin reclamar en sitios de apuestas? Con la ayuda de nuestro abogado, logramos reclamar 73,000 pesos del sitio principal, más otros 34,000 pesos de 2 sitios más pequeños donde había fondos sin retirar. También recuperamos 47,000 pesos en reversiones de cargos por fraude que el banco procesó exitosamente. En total, recuperamos 154,000 pesos usando el propio dinero que Carlos había ganado apostando nuestros ahorros. La ironía era perfecta, pero aún necesitaba 26,000 pesos más para cancelar la hipoteca de la casa. Fue entonces cuando descubrí que Carlos tenía algo que yo no sabía: una pequeña cuenta de ahorros que había abierto 5 años antes, durante sus primeros intentos de organizarse financieramente.
En esa cuenta había exactamente 28.450 pesos, dinero que aparentemente había olvidado durante sus años de adicción. El día que cancelé la hipoteca de nuestra casa, usando dinero que Carlos había ganado apostando y dinero que él había ahorrado sin recordarlo, sentí una satisfacción que no puedo describir con palabras. Pero la verdadera confrontación llegó en la cuarta semana, cuando Carlos me llamó desde el centro de rehabilitación. «Papá», me dijo, y su voz sonaba diferente, más clara, menos manipuladora. «Necesito hablar contigo». «Te escucho», le respondí. «Sé lo que hiciste», me dijo. «Los otros pacientes aquí me contaron sobre órdenes de restricción, sobre recuperación de dinero, sobre cómo las familias pueden usar el sistema legal para forzar tratamiento». Hubo un silencio largo. «Al principio estaba furioso contigo», continuó. «Sentía que me habías traicionado, que habías usado mi enfermedad contra mí». «¿Y ahora?», le pregunté. «Ahora entiendo que fuiste el único que tuvo el valor de detenerme», me respondió, y su voz se quebró un poco. «Papá, yo no podía parar. Cada mañana me levantaba prometiéndome que no iba a apostar, y cada tarde había perdido más dinero. Estaba matándome, y los estaba matando ustedes también». Era la primera vez en años que escuchaba honestidad real en la voz de mi hijo. «Los terapeutas aquí me hicieron calcular exactamente cuánto les robé», continuó. 847,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos que ustedes ahorraron durante décadas de trabajo honesto. «Carlos», le dije, «ya recuperamos gran parte de ese dinero». «¿En serio?», preguntó, sorprendido. «En serio. Usé tus propias ganancias de apuesta para cancelar las deudas más grandes. Usé el sistema legal para recuperar lo que pudimos. Y usé tu propia cuenta de ahorros olvidada para salvar nuestra casa». Hubo otro silencio largo. «¿Cómo te sientes al respecto?», me preguntó finalmente. «Me siento como un padre que hizo lo que tenía que hacer para salvar a su hijo», le respondí. Durante las semanas siguientes, Carlos me llamaba 2 veces por semana. Cada conversación era diferente de todas las que habíamos tenido en años. No había mentiras, no había manipulación, no había excusas. Solo un hombre de 42 años enfrentando finalmente la realidad de lo que su adicción había causado. Me contó sobre la terapia grupal, sobre otros pacientes que habían perdido casas, familias, trabajos por apostar. Me contó sobre el proceso de admitir impotencia ante su adicción, sobre aprender a pedir ayuda en lugar de mentir para conseguir dinero. «Papá», me dijo en una llamada especialmente difícil, «nunca te pedí perdón realmente. No solo por el dinero, sino por los años de mentiras, por hacerte dudar de tu propia memoria, por convertir nuestra casa en un lugar lleno de ansiedad y desconfianza». «Te perdono», le respondí, «pero más importante que mi perdón es que aprendas a perdonarte a ti mismo y a nunca volver a lastimar a las personas que te aman». La 7ª semana de su internamiento, recibí una carta escrita a mano. En ella, Carlos había calculado un plan de reembolso para los 200,000 pesos que aún no habíamos recuperado. Propuso trabajar durante 5 años, vivir con gastos mínimos y dar el 70% de sus ingresos para reembolsarnos completamente. «Sé que nunca podré devolver la confianza que destruí», escribió, «pero puedo devolver cada peso que les robé, con intereses». Cuando terminé de leer esa carta, lloré por primera vez desde que había comenzado toda esta situación. No porque estuviera triste, sino porque finalmente había recuperado a mi hijo real. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 8 meses desde que Carlos salió del centro de rehabilitación. Han sido 8 meses que nos han cambiado la vida de maneras que nunca imaginé posibles. Carlos vive ahora en un pequeño apartamento a 10 cuadras de nuestra casa. Trabaja como carpintero en una empresa de construcción, irónicamente, usando las habilidades que aprendió trabajando conmigo en el taller durante sus años de adicción. Gana 18,000 pesos mensuales, vive con 5,000 pesos, y nos da 13,000 pesos cada mes como reembolso. Pero más importante que el dinero es la transformación que hemos visto en él como persona. El Carlos que salió de rehabilitación es alguien completamente diferente del hombre que se había estado destruyendo en nuestro cuarto trasero. Este Carlos llega puntual a las reuniones familiares. Este Carlos habla honestamente sobre sus problemas y pide ayuda cuando la necesita. Este Carlos ha reconstruido una relación real con su hermana Elena y con sus sobrinos. Va a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Tiene un patrocinador que lo llama todos los días. Ha instalado software en su teléfono y computadora que bloquea todos los sitios de apuesta y le envía reportes semanales a mí y al Dr. Ramírez sobre su actividad en línea.
La primera vez que vino a cenar después de salir de rehabilitación, María lloró cuando lo vio entrar por la puerta. «Recuperé a mi hijo», me susurró. Y tenía razón. Habíamos recuperado a nuestro hijo real. Pero también habíamos recuperado algo más importante. Habíamos recuperado nuestra dignidad, nuestro futuro financiero y nuestra capacidad de confiar en nuestro propio juicio. El proceso legal terminó completamente la semana pasada. Carlos ha pagado ya 104,000 pesos del dinero que nos debía. A este ritmo, habrá reembolsado todo en menos de 2 años. Pero honestamente, el dinero ya no es lo más importante. Lo más importante es que María y yo podemos dormir tranquilos por primera vez en 4 años. Podemos revisar nuestros estados de cuenta sin sentir pánico. Podemos planear nuestro futuro sin preocuparnos de que nuestros ahorros desaparezcan. Y Carlos puede mirarse al espejo sin odiar lo que ve. Hace una semana, Elena organizó una comida familiar para celebrar mi cumpleaños número 73. Carlos llegó con un regalo, una foto enmarcada de toda la familia tomada hace 5 años, antes de que comenzaran los problemas. «Papá», me dijo cuando me dio el regalo, «durante años odié esta foto porque me recordaba lo que había perdido. Ahora la amo porque me recuerda lo que recuperé». Esa noche, después de que todos se fueron, María y yo nos quedamos en la sala mirando esa foto. «¿Crees que hiciste lo correcto?», me preguntó María. «Creo que hice lo único que podía hacer», le respondí. A veces el amor significa ser cruel para ser bondadoso. Pero la pregunta real que quiero hacer es esta. ¿Valió la pena todo lo que pasamos? La respuesta es absolutamente sí. Sí, valió la pena descubrir que mi hijo me había estado robando durante 3 años. Sí, valió la pena enfrentar la realidad de que había perdido casi 1,000,000 de pesos de nuestros ahorros de toda la vida. Sí, valió la pena tener que convertirme en detective, abogado y ejecutor de justicia a los 72 años de edad. Valió la pena porque ahora tengo a mi hijo de vuelta. Valió la pena porque María y yo podemos vivir nuestros últimos años con dignidad y seguridad financiera. Valió la pena porque aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti mismo y a las personas que amas. Y valió la pena porque ahora sé que cuando enfrentas una situación imposible con inteligencia, paciencia y determinación implacable, no hay problema que no puedas resolver. A cualquier persona que esté escuchando esta historia y se encuentre en una situación similar, quiero decirle esto: no eres demasiado viejo, no eres demasiado ingenuo, y no es demasiado tarde para luchar por lo que es tuyo. A veces la justicia no llega sola. A veces tienes que construirla tú mismo, paso a paso, con paciencia y estrategia. Y a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es negarle la oportunidad de seguir destruyéndose a sí mismo y a todos los que lo rodean. Mi hijo Carlos ahora tiene 43 años y una segunda oportunidad en la vida. María y yo tenemos nuestra seguridad financiera de vuelta y la tranquilidad de saber que hicimos lo correcto. Y yo tengo la satisfacción de saber que después de 7 décadas en este mundo, todavía soy capaz de proteger a mi familia cuando más lo necesita. Esta es mi historia. La historia de cómo pasé de ser una víctima a ser el arquitecto de la justicia más perfecta que he visto en mis 73 años de vida. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote.